Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla. En este capítulo 3 de Hebreos continuamos con lo que es la supremacía de Jesucristo, la supremacía del Hijo de Dios. Y curiosamente en Hebreos vemos una introducción. Esta es una introducción de 3 capítulos. Hay que recordar que la carta a los Hebreos no fue escrita con capítulos y versículos, pero el escritor que le escribe a una comunidad cristiana hebrea, ¿verdad? Con un pensamiento hebreo, con una cultura hebrea y una tradición, pero a la vez cristianos, este escritor utiliza 3 capítulos. Hasta este capítulo vemos, hasta el verso 6, cómo introduce. Esta es su introducción. A diferencia, muchos piensan que es Pablo el autor, pero una de las razones por las cuales se puede decir que no es Pablo es precisamente porque Pablo es muy breve en sus introducciones, y aquí vemos casi 2 capítulos y medio para una introducción. Introduce de una manera hermosa diciendo que Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras por profetas, ahora habla a través de Jesucristo, y luego dice: Jesucristo es a su vez mayor que los ángeles, mayor que los profetas, es mayor que los apóstoles, y ahora nos refiere que también es mayor que Moisés. Y esto tiene mucha relevancia porque le está hablando a gente hebrea, que los hebreos tenían a Moisés como el máximo líder, la única persona que vio cara a cara a Dios, ¿verdad? La única persona que habló con Dios, por medio de quien Dios trajo la ley. Hay algunas comparaciones que me llaman la atención entre Moisés y Jesús, que de hecho algunas de estas las vimos en el pasaje, pero que sí sería importante notar. Por ejemplo, Moisés fue en quien se manifestó la ley. A Moisés le fue dada la ley para traérsela al pueblo, y en Jesús fue manifestada la gracia para toda la humanidad. En él encontramos la gracia que es dada. Mientras que en Moisés el pueblo lo admira y lo respeta y lo tiene como un gran siervo de Dios por traer la ley al pueblo, en Jesucristo nosotros encontramos precisamente toda esa gracia, toda esa plenitud que todo lo llena. También encontramos como un contraste que Moisés alimentó a Israel por 40 años con el maná que Dios proveyó. Eso lo vemos en Éxodo 16:4. Pero Jesús alimenta espiritualmente para siempre a los que confían en Él. En Juan 6:32 al 35 tenemos esa referencia. Una gran diferencia entre mientras Moisés alimentaba al pueblo en el desierto, Jesús nos alimenta espiritualmente para siempre. Dice que el que tenga hambre, venid a mí, coma y beba. Dice: yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá hambre o sed jamás, ¿verdad? Moisés fue un instrumento por el cual, les decía, Israel recibió la ley y Jesucristo el de la gracia. También Moisés intercedió por Israel en Éxodo 32:11, cuando va a interceder y dice: Dios estaba cansado, lo quería destruir, pero Jesús intercede perpetuamente y permanentemente por los que confiamos en Él. Juan 8:34 nos da esa referencia. Son contrastes entre Moisés y Jesús. También podemos ver que en Moisés encontramos un antiguo pacto, porque lo que llamamos nosotros como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto vino a través de Moisés, pero en Jesucristo encontramos lo que conocemos como el nuevo pacto. Y bueno, en esta ocasión que continuamos para ver estos capítulos, es muy interesante, y a mí me ha llamado bastante la atención cómo en estos 2 capítulos y medio nos muestra a un Jesús que no estamos tan familiarizados a ver, ¿verdad? Es muy, yo diría que nos habla de la deidad de Cristo, porque estamos más acostumbrados a ver a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Jesucristo el que me ama, el que me cuida, pero pocas veces lo estamos
comparando con la grandeza o la superioridad que Él tiene sobre otras cosas. Cuando hablamos de que Jesús es superior que los ángeles, superior que los profetas y ahora superior que Moisés, Él está diciendo a la mentalidad hebrea, es superior a la que nosotros vemos con nuestros propios ojos, porque me ponía yo a pensar cómo hoy en día, si se apareciera un ángel o las cosas sobrenaturales o especiales que podamos experimentar, les damos un realce mayor que aún lo que diga la Escritura. Hoy es tan común, y lo he escuchado cada vez más, que la gente diga, no, es que yo sentí, o el profeta a mí me dijo tal cosa, y yo por eso confío en lo que dijo el profeta, y nos alejamos de lo que dice la Escritura, cuando Hebreos nos aterriza y nos dice, ¿sabes qué? Aún mayor que los profetas es Jesucristo, y Jesucristo nos dejó su palabra, y ahí es a través de la cual nos debemos como que alinear. Si aún Moisés, que fue el que les trajo la ley al pueblo hebreo, esto para ellos entender que Jesús era superior a Moisés era un choque fuerte. Porque para nosotros que tenemos los dos libros, Antiguo y Nuevo, podemos entenderlo, pero decir que el máximo líder espiritual de la nación, el único que habló cara a cara con Dios, es inferior a un hombre que anduvo ahí con 12 personas pescadores y que lo crucificaron, decir que esa persona era mayor que Moisés, que ni siquiera liberó a ninguno, que ni siquiera se liberó él mismo, hablando humanamente, ¿verdad? Sí causa un choque para los hebreos, pero el autor a la carta de Hebreos quiere marcar ese realce entre Moisés y Jesús. Ahora, en esta carta hemos visto en el Hebreos capítulo 1 su enseñanza que muestra que el Hijo de Dios es superior a los ángeles, lo vimos. En el capítulo 2 del 1 al 4, que hace un llamado a la acción y nos advierte, hay 5 advertencias. La primera advertencia era sobre la negligencia, ¿verdad? No descuides la salvación. Dice, esa era una advertencia sobre la negligencia que podemos caer. A veces se nos hace muy fácil descuidar nuestra vida espiritual en la oración, nuestra vida espiritual en la lectura bíblica. Se nos hace muy fácil descuidar incluso nuestra integridad, nuestra santidad. Es muy fácil. Dijo el salmista David, por poco se resbalaron mis pies, porque tuve envidia. O sea, y es algo tan sencillo, en algo tan mínimo, pero porque a veces descuidamos nuestro corazón, descuidamos nuestra mente. Hoy en día estaba viendo cómo es una moda el cristianismo y cada vez es más difícil identificar un cristianismo bíblico, porque las nuevas tendencias nos hablan de ser incluyentes, de ser permisivos o de tener la tolerancia, en fin, de ser abiertos, y hemos estado viendo tantas cosas que la iglesia nos hemos como que apartado de la raíz de la palabra y de la integridad, al grado de que hoy para nosotros es muy común escuchar que hay cristianos mentirosos, por ejemplo, por decir algo, es muy normal, es un cristiano pero es mentiroso, cuando es una incongruencia, o un cristiano aparte no solo mentiroso, sino un cristiano que no paga, ¿sí? O es un cristiano pero no es confiable, o cosas así que son incongruentes con lo que es la vida cristiana, y aquí nos muestra que todas estas cosas que pasan en la vida del creyente, al ser desconfiado o desconfiable, al no ser digno de tener confianza en su veracidad, o que puede haber mentira, es porque nos hemos desviado, nos hemos descuidado. Y aquí en la carta de Hebreos nos da 5 advertencias que vamos a estar viendo. Pero también en Hebreos capítulo 2, del 5 al 18, la última parte, completa la enseñanza sobre Jesús en lo que se refiere a los ángeles. Cómo Jesús, aún haciéndose hombre, ocupando la posición inferior a los ángeles, seguía siendo superior a los ángeles. Y ahora en Hebreos 3, del 1 al 6, nos dice el escritor 4 cosas que vamos a aprender, que tenemos que hacer los lectores de la carta de Hebreos, 4 cosas que nosotros podemos
hacer o ver y que nos van a ayudar. Son 4 cosas claves para permanecer en la casa de Dios. La primera, más que nada, nos dice, a fin, el verso 1 del capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este pasaje nos dice que debemos de fijar nuestros pensamientos en Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote. Y aquí hay una profunda enseñanza, porque es curioso que a Jesús lo nombra apóstol y también lo nombra sumo sacerdote. En este pasaje nos dice que fijemos nuestros pensamientos en Jesús, así como dice el pasaje, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que lo vemos más adelante, Hebreos lo recalca, pero en este pasaje comienza el capítulo 3 diciendo, hermanos santos, participantes del llamamiento, y aquí nos damos cuenta de que le está hablando a una comunidad cristiana, le está hablando a gente cristiana. A nosotros mismos nos dice considerad, y esta palabra considerad es como que pon atención, piénsale, medita, reflexiona en esto, toma en cuenta, todo eso nos quiere decir cuando dice considerad. Pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? Dice considerad al apóstol. Y les decía, hoy en día es muy común que digan, mira, ¿sabes qué? Ven porque va a haber un culto especial, porque va a venir el apóstol fulanito de tal, o va a haber el profeta fulano de tal. Pero aquí a Jesús se le presenta como el apóstol, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra apóstol quiere decir enviado en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se refiere para un enviado y es muy similar o muy parecida a la palabra ángel, porque un ángel también es, la palabra ángel quiere decir enviado o mensajero. Pero en este caso, cuando se repite en el Nuevo Testamento la palabra apóstol, se refiere a una persona que fue enviada o comisionada para dar un mensaje o con la autoridad de quien lo envía. Ese es el apóstol. Es como, no es solamente un mensajero que lleva un mensaje, sino es un representante de quien lo está enviando con esa autoridad para ejecutarla. Mientras un mensajero, puede venir un mensajero del gobierno a decir, ¿sabes qué? Aquí hay un oficio de parte del Departamento de Justicia, de que tú tienes una demanda, el mensajero no tiene ninguna autoridad, es nada más un mensaje. Pero cuando se utiliza la palabra apóstol, sería como aquella persona que viene para dar el mensaje y ejecutar esa orden, que tiene esa autoridad. Entonces, en ese sentido, la palabra apóstol es el nombre que se le da a los apóstoles que encontramos en la Biblia, y es la que hoy en día muchos se quieren autonombrar, pero en Hebreos vemos que a Jesús es nombrado el apóstol. Juan, en la carta de Juan, les voy a dar 5 pasajes donde nos dice el apóstol Juan, repite varias veces que Jesús fue enviado del Padre, y aprendemos acerca de la comisión que le fue dada. En el Evangelio según San Juan, si buscan en sus Biblias el capítulo 3, San Juan capítulo 3, el verso 17, dice que el Padre envió a Jesús al mundo para salvar al mundo. Juan capítulo 3, verso 17, yo creo que algunos lo saben de memoria, ¿sí? Que nos dice, que el Padre envió a Jesús al mundo para salvar al mundo. Ahí habla de un ministerio apostólico. Como Jesús dice, considerad al apóstol. En Juan capítulo 3 también, ahora en el verso 34, ¿alguien lo puede leer? Juan 3, 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Si dice que al que Dios envió, la palabra de Dios habla, y habla de enviar también. Y el que es enviado de Dios se refiere aquí a Jesucristo. El escritor de Hebreos está llevando a la gente, a los escritores, a los lectores, a esta mentalidad. Jesús como apóstol, como un enviado de Dios. Lo envió Dios al mundo para salvar al mundo, pero también dice, el que es enviado de Dios habla la palabra de Dios.
En Juan capítulo 5, si le dan vuelta a la hoja ahí en su Biblia, Juan capítulo 5, verso 36, dice que el Padre dio ciertas obras a Jesús que hacer mientras estaba en el mundo, es decir, como enviado o como apóstol, les dio unas tareas. Juan 5, 36. ¿Lo tiene Pastor Natanael? Juan 5, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Gracias. Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Pocas veces, o casi nunca vemos a Jesús como presumiendo y diciendo, yo soy mayor que este, yo soy mayor que aquel. Pero aquí está hablando de un carácter apostólico, porque él habla de Juan diciendo que fue enviado del Padre, diciendo Juan fue enviado como un apóstol, como un profeta, pero dice, yo tengo todavía mayor autoridad, porque también vuelve a usar la palabra enviado. Yo he sido enviado del Padre. Y ahí nos está hablando Juan sobre si nosotros cambiáramos la palabra apóstol por enviado, que viene siendo lo mismo realmente, cuando se decía que Pablo apóstol a los gentiles, Pablo fue enviado a los gentiles, a dar un mensaje a los gentiles. Eso es lo que quiere decir apóstol, enviado, ¿verdad? Entonces nos daríamos cuenta cómo Jesús utilizó muchas veces esa palabra como diciendo, yo soy un apóstol del Señor, un enviado del Señor, en Juan 5:36, donde le dio ciertas obras. Dice, porque las obras que yo hago son las que el Padre me ha dado que hacer, porque para eso me ha enviado. En Juan capítulo 6, verso 29, también nos dice que los que quieren hacer la obra de Dios deben de creer en el mensajero, es decir, en el mensaje de Jesús. Juan 6, 29, ¿lo tienes, Adriana, por favor? Dice, respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gracias. Dice, que creáis en el que Él, hablando de Dios, ha enviado. ¿Qué es lo que nos dice considerada el apóstol? Creer en el apóstol, en la persona enviada de parte de Dios. Y hay que recalcar que cuando dice apóstol, no se refiere a los apóstoles de hoy en día, ¿sí? No se refiere a los apóstoles que dicen yo soy el apóstol fulano de tal, no. Aquí dice considerado el apóstol y sumo sacerdote, y dice, el Espíritu Santo ahí puso el nombre de quién es ese apóstol y sumo sacerdote, no es otro. No podemos utilizar el texto y sacarlo para decir, no, es que aquí dice, consideren y yo soy ese apóstol enviado del Padre porque doy la palabra, y yo autonombrarme o tomar esas atribuciones que no son mías, ¿verdad? En Juan capítulo 17, también en esa oración es donde Jesús hace una oración. Encontramos que dice que Jesús fue enviado al mundo para que conociéramos a Dios y así nosotros poder tener vida eterna. Juan 17:3 es un pasaje conocido, si lo tienes, Pastor Natanael. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Otra vez, como decir, que te conozcan a ti y a tu apóstol. Este pensamiento Jesús lo reforzaba y el pueblo lo entendía, por eso se molestaban cuando decían que era enviado del Padre, por eso se molestaba el pueblo hebreo porque le causaba un choque. Y ahora aquí el escritor a la carta de los hebreos les está recalcando y les está diciendo, desde comienza, y por eso les digo, aquí termina su introducción recalcando de Jesucristo como diciendo, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que los profetas, es más, Jesús es el verdadero apóstol, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es mayor que Moisés, porque realmente llegó un momento en que las personas o la comunidad había perdido piso y le había dado un nombre más elevado a los hombres. Apóstol y sumo sacerdote. El apóstol representa a Dios ante el pueblo y el sacerdote representa al pueblo ante Dios. Entonces Jesús es nuestro apóstol, pero también es nuestro sumo sacerdote y Él nos representa ante Dios y nos representa a Dios y representa a Dios ante nosotros. Hace esa doble
esa doble función. Por eso es que dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ahí en ese verso dice que da el nombre y es Cristo Jesús. Ahora, como sumo sacerdote, también vemos en el Nuevo Testamento algunos pasajes. Hay versículos que donde podemos aprender acerca de su ministerio como sumo sacerdote. En la carta de Primera de Juan 2:1 dice que cuando pecamos, Jesús nos defiende delante del Padre. ¿Sí? Muestra sus heridas por las cuales compró nuestra salvación y su sangre derramada es la base de su defensa. Primera de Juan 2:1. ¿Alguien lo tiene por ahí? Primera de Juan 2:1. Y hay varios pasajes donde dice que Jesús intercede por nosotros. Como en este caso que dice, hijitos míos, esto os digo para que no pecáis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa manera de ser abogado el abogado es el representante de la persona afectada. Y es lo que hace el sumo sacerdote. ¿Sí lo tienes? Primera de Juan 2:1. Primera carta de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias. Ahí es donde nos dice cómo nos representa su labor sacerdotal como sumo sacerdote. Ahí en esa carta de Juan está más que clara esa labor. Eso quiere decir que yo no puedo ser un representante, o sea, yo no me puedo representar yo mismo ante Dios porque hay pecado en mí, pero dice que si yo he pecado, tengo un abogado que me puede representar, es Jesucristo, el sumo sacerdote. Y aquí no utiliza la palabra abogado con los hebreos porque para ellos la palabra abogado no tendría tanto peso como la de sumo sacerdote. Hay que recordar que el sumo sacerdote es aquel que entraba una vez al año ante la presencia de Dios. Primero tenía que expiar sus pecados, pedir sacrificio y perdón por sus pecados, y después ofrecer sacrificio para pedir perdón por el pueblo. Era el único, nadie más podía hacerlo, nadie más. Es la única persona que iba delante del pueblo y perdona los pecados míos, perdona los pecados del pueblo. Entonces, esto en el contexto de hoy en día nosotros no lo entendemos como sumo sacerdote, pero sí lo podemos entender como Juan nos lo dice, como un abogado que nos defiende cuando tenemos la culpa de algo. Y es el mismo sentido, Primera de Juan 2:1, la primera carta de Juan, y el pasaje de Hebreos cuando nos lo presenta como sumo sacerdote. También tenemos Romanos 8:34, que son pasajes conocidos que hemos utilizado cuando compartimos el Evangelio. Dice, nadie puede condenar, ni Dios mismo, porque Jesús murió por nosotros, derramó su sangre a nuestro favor y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que nos dice. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34. ¿Lo puedes leer? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién condenará? Si Cristo es el que murió, si Cristo es el que está intercediendo por nosotros. Nos habla de su obra sacerdotal, como sumo sacerdote, como una persona que entra ante la presencia del Padre y dice, ¿sabes qué? Yo estoy intercediendo, abogando por ellos, que esa es la labor sacerdotal. Perdónalo, mira, yo ya hice lo que él tenía que hacer, yo me encargo de cubrir sus pecados, de cubrir o de lavar sus faltas. En la carta de Juan decíamos que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nosotros estamos siendo mentirosos, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, pero que tenemos un abogado, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí es donde entran esos términos que los hebreos entendían, porque sabían que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados, y que el sumo sacerdote lo que hacía era ofrecer un sacrificio derramando sangre para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Jesucristo fue lo mismo que hizo, y en Hebreos vamos a estar viendo esa obra sacerdotal, ese sacrificio o ese autosacrificio. También vemos en Hebreos capítulo 7, verso 25, cómo nuestra salvación está segura. Y este es un punto bien interesante, porque muchas veces entra una psicosis sobre la salvación. Y bueno, Hebreos capítulo 7
verso 25, nos dice que nuestra salvación es segura, es perpetua, ¿verdad? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, Jesús habla, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, ¿a quiénes son a los que salva perpetuamente? Dice, a los que por Él, hablando de Jesucristo, a los que por Él se acercan a Dios. Por eso es que lo primero que nosotros necesitamos es tener una relación firme y cercana con Jesucristo, con Él. Esa es la clave. Por eso es que también el escritor dice, Jesucristo en los evangelios, el escritor en los evangelios dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pero dice también que el que no permanece en mí, separado de mí, nada podéis hacer. Y esto nos lo dice Hebreos. Esta salvación, la salvación es perpetua, es eterna y es para siempre. Tenemos una seguridad de esta salvación siempre y cuando nosotros estemos permaneciendo en Jesucristo. Y esta es la clave, permanecer en Él. Por eso el escritor a Hebreos en este capítulo nos dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Este sumo sacerdote. Llama la atención que en esta carta, en el verso 2 dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue en toda la casa de Dios, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí primero habla de Jesús y luego ya empieza a meter el contraste con Moisés. Ya nos dice cómo Moisés también fue fiel, cómo Moisés también tuvo fidelidad en el trabajo, pero la superioridad está en Jesucristo, porque Moisés, aunque hizo algunas labores de sacerdote o aunque hizo algunas labores de profeta, Jesucristo está por encima de él. Dice el verso 2, el cual es fiel al que lo constituyó, hablando de que Jesús fue fiel a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando se refiere aquí la palabra casa de Dios, se refiere a la familia de Dios. Entonces, vemos aquí que la primera cosa que nos dice es que debemos de fijar nuestros pensamientos en Jesús como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Él es el apóstol verdadero y sumo sacerdote. Y también nos dice que debemos de honrar a Jesús más que a Moisés porque Él es el constructor, ¿sí? Y porque el constructor merece más honor que la misma casa. Vemos que en este pasaje, vamos a ver en versos 3 y 4 de Hebreos, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo Jesús hablando, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las casas es Dios. Quiero aquí hacer notar algo. Esto nos habla cómo esta carta a los hebreos fue pensada o fue escrita con el pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo la forma de hablar es muy diferente al pensamiento que nosotros usamos en el lenguaje castellano. Y aquí pareciera que está escribiendo al revés, ¿verdad? Parecen las definiciones y los conceptos al revés. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿no? Es estimado digno Cuando, si lo viéramos en una versión del lenguaje sencillo, lo entenderíamos de una manera más fácil, como que más ordenada, porque aquí lo puso de atrás para adelante según nuestra manera de verlo, pero en un lenguaje más natural para nosotros. Este verso 3 diría así, porque Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Eso ya lo entendemos nosotros, ¿verdad? Está escribiendo, pero el pensamiento hebreo, en la lectura a los hebreos, ellos lo entienden de esta manera. Es como en el inglés, que primero ponen el sustantivo y después los adjetivos calificativos. Primero los adjetivos calificativos y luego ya el sustantivo, ¿sí? Que en inglés primero, si nosotros en español decimos la casa es blanca, ellos primero dicen de qué color es y luego ya dicen la casa, ¿verdad? O si ellos dicen que un lugar está lejos, primero dicen que está lejos y luego ya dicen el lugar. Nosotros primero decimos el lugar y luego decimos
los adjetivos calificativos. Bueno, en el pensamiento hebreo algo está así, por eso nos suena así como que, ¿por qué se traba tanto? Y aquí es donde nos sirve bastante el poder utilizar otras versiones de la Biblia para poder entender el pasaje, ¿sí? Para poder entender los pasajes. Pero bueno, nos dice aquí que Jesús tiene mucha más honra que Moisés, porque tiene mayor honra el que construye la casa que la casa misma. Por ejemplo, nosotros podemos haber escuchado de un edificio muy famoso, por ejemplo, no sé, la muralla china, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, que tienen mucha honra y mucha gloria porque ahí permanecen, pero aún mayor honra tiene los que la hicieron, aún mucha mayor honra. Y eso es a lo que se refiere, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las casas o todas las cosas es Dios. Ahí es donde nos dice, bueno, toda casa es hecha por alguien. La palabra que nos habla de casa aquí en su original nos habla de hogar, de familia, y cada familia tiene una cabeza, como lo es Abraham, como lo es Moisés, pero aún sobre todas esas, Dios está por encima. Dios es el que nos escogió, Dios es el que nos llamó. Entonces, aquí nosotros incluso nos habla que como familias, yo puedo formar una familia, yo puedo formar lo que es mi casa, ¿no? Como diría Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque esta es la casa que yo construí, hablando de un hogar, padres, hijos y familia, esta es mi casa. Pues alguien mayor todavía es el que hizo todas las cosas, porque Él hizo todas las casas. Ok, también nos dice que debemos de honrar a Jesús más que a Moisés, ¿pero por qué? Porque el Hijo merece más honor que el siervo. Y es en el verso 5 al 6 donde vemos que dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, podríamos decir en toda la familia de Dios. Moisés fue fiel como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa es aquí la gran diferencia. Todos nosotros, todos los que estemos delante de Dios como pastores, como ministros, como líderes, como levitas, como nos queramos llamar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cualquier ministerio, no somos así como Moisés, a la verdad podemos ser fieles en toda la familia de Dios, en la casa de Dios, pero dice como siervos. No pasamos de siervos nosotros, pero Cristo es al único que Dios le ha dicho, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Nunca encontramos un pasaje donde Dios haya abierto los cielos cuando va con Moisés y le dice, Moisés, tú eres mi hijo amado y en ti tengo mi gozo. O con Juan el Bautista, o incluso hoy en día, aún con los apóstoles y profetas que existen el día de hoy, no se ha sabido de que alguien se escuche la voz en el cielo diciendo, este es mi hijo, ¿verdad? Y en el Salmo Jesús hacía la referencia, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Habíamos visto esos pasajes en clases anteriores. Pero aquí Dios hace un realce, como Cristo es el Hijo sobre su casa. Y esto es bien importante porque los siervos o los servidores que somos todos nosotros, no importa el rango espiritual que nosotros nos pongamos o el rango eclesiástico que nos pongamos nosotros, si nos ponemos el rango de pastor ordenado o nos ponemos el rango de profeta, de apóstol, de levita, de ministerio tal, seguimos siendo servidores. Y es en una casa donde, aunque haya diferentes tipos de servidores en una casa, podemos tener al jardinero, podemos tener al chofer, podemos tener a la sirvienta, al ama de llaves, al mayordomo, podemos tener al asistente, al guardia de seguridad, a cualquiera de los servidores de la casa. Ninguno de ellos es mayor que el hijo o los hijos, aunque estos tengan 2, 3 años. Aunque no sepan ni comer, ¿verdad? Aunque no sepan ni vestirse por sí solos, pero el hijo siempre va a tener, el hijo de la casa va a tener más autoridad que todos los sirvientes en la casa. Y eso es lo que nos está aterrizando. Ninguno de nosotros tiene esa manera de poder, de que debamos de recibir más honor que Jesús. Y esto es algo
alarmante, porque hoy en día muchos siervos de Dios reciben más honra que Jesús mismo. Nos pasa como la historia del burrito que cantaba Michael Rodríguez, que el burrito que utilizaron para que Jesús fuera montado sobre ese burrito a entrar a Jerusalén, y la gente aventaba los mantos y las palmas y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el burrito se creía mucho porque decía: mira cómo la gente la tengo a mis pies, están abriéndome camino, haciendo valla y diciendo: mira, bendito el que viene. Y pensaba que la honra y la gloria era para él. Y muchas veces nosotros podemos caer en este error de decir: mira cómo la gente... Y lo vemos con Saúl. Saúl dijo, cuando pecó y cayó en falta y Dios se apartó de él, le dijo: ¿sabes qué? Pues hónrame delante del pueblo. A veces nosotros pudiéramos caer en esto. Miren cómo Dios me usa, ¿no? Miren cómo hago esto. Esto es algo tan grave y debemos de recordar las palabras del salmista cuando dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Ahora, no por esto quiere decir que debemos de deshonrar a los siervos de Dios tampoco, ¿verdad? No que pisotearlos y decir: usted no vale nada. No, tampoco. Simplemente no mayor honra que Dios. La honra y la gloria es para Él, pero honor a quien honor merece, dice la Escritura. Dice que Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, y esta es una referencia. Recuerden que María y Aarón en una ocasión cometieron el pecado de murmurar o rumorear en contra de Moisés. Y en respuesta Dios defendió a Moisés. Esto es algo que nos ayuda a nosotros a aprender. Que muchas veces nosotros, cuando alguien, ya sea que dice un rumor contra nosotros o nos ofende o nos dice, nosotros queremos salir en defensa de nuestra honorabilidad o de nuestra reputación. Pero aquí Moisés se lo dejó a Dios. Dios defendió a su siervo. Y esto es lo que nosotros, como cualquier otro siervo o empleado, debería de hacer. Cuando hay un sirviente, un empleado... Amigo que me escuchas, has oído un mensaje muy especial de Dios para tu vida. La historia nos dice que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar muy especial. Imagínatelo, un hermoso jardín rodeado de árboles y flores de todos colores, un clima sensacional. Y lo más increíble, gozar de la misma presencia de Dios. La relación entre el hombre y Dios era entonces muy estrecha y de mucha camaradería. Gozaban de una gran amistad. Sin embargo, había una tercera persona en discordia entre el hombre y la mujer: el diablo. Este puso una tentación a ellos y cayeron cometiendo pecado. Lo más lógico era que el hombre y la mujer se acercaran a Dios y le pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero lo más trágico de esta historia es que en lugar de hacerlo, se escondieron. Y Dios entonces comenzó a buscarlos. Creo sinceramente que aún en este tiempo Dios anda en busca del hombre. Y lo más triste es que el hombre continúa escondiéndose de Él, en el trabajo, en una relación, en los bienes materiales, en la religión. Lo que más anhela Dios es que tú y yo nos dejemos encontrar por Él. Ahora nos toca a nosotros. El mensaje que acabas de escuchar es otro intento de parte de Dios para que te acerques a Él. Lo que Él más anhela es entrar en tu corazón y darte la vida eterna como un regalo. ¿Quisieras hacerlo? Repite conmigo esta sencilla oración de invitación. Dios, gracias por la vida que me has dado hasta este momento. Gracias por tu gran amor demostrado en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados.
En este momento, decido abrir la puerta de mi corazón y te pido, Jesucristo, que entres a morar en mí. Dame la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, la promesa de Jesucristo es esta. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Que Dios te bendiga. Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad, mas a tu interior no lo puedes llenar. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Todos hemos buscado luz en la oscuridad y cansados nos encontramos de batallar. Hemos corrido todos hacia la maldad. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo, decláralo. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Operación Espátula presentó Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla.